Hola Rocío, Carlos, Hola, profe. Hola, Javiera, profe. ¿cómo Hola, profe. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? yo bien también? Qué bueno. Aún, pero Eso es lo importante, estar ahí resistiendo espera, todavía. yo eso le iba a contar en la mañana para que tengan una experiencia. Aprovechemos mientras se van integrando para relatársela a los que están acá presentes. Eh, el día domingo, bueno, yo tengo un hijo que es ingeniero mecánico, igual que usted, que trabaja para la empresa Siemens en los Andes. Y el día domingo recién pasado él le correspondió irse a los Andes y previo al ingreso a trabajar se les pide un test COVID. ¿Mm? Y es un test rápido y el domingo me llama de vuelta diciendo que había salido positivo. ¿Mm? Lo cual es una condición. ¿Y por qué se los relato? Porque es una experiencia que cualquiera puede vivir y una experiencia bien traumática y mala. Eh, el día domingo él no hace esa comunicación y él estuvo de hecho con nosotros todo el fin de semana, cuando hablo con nosotros, mi señora acá en la casa en Concón. Y eso, ¿qué es lo que significaba? Que estaba, si él estaba contagiado, estábamos contagiados todos. ¿Mm? Entonces, todas las alertas había y por haber para toda la familia, por todos lados, los contactos, toda la gente que de alguna manera se relacionó con nosotros, inclusive los deliveries de comida, se levantaron todas las alertas y las preocupaciones. En mi caso yo tengo hipertensión. Si ustedes me dicen, yo estaba ya haciendo mi herencia, ¿no? Aunque yo tengo realmente solucionado, pero tomando todas las precauciones por una situación que podía transformarse en algo complejo. Volvió ese mismo día domingo mi hijo, aislamiento en la casa, todas las medidas había y por haber, eh, mal dormir, una muy mala noche. ¿No? Y al otro día él se fue a hacer el PCR y nos estábamos preparando, mi señora y yo, también para hacernos el PCR. Pero tomamos la determinación porque si nosotros íbamos, nadie no sabíamos cómo nos iban a considerar o cómo iba a ser la situación. Y ocurre que él fue solo y le hicieron el PCR y le dijeron, bueno, en 4 días más le avisamos cuál es el resultado. Estábamos hablando del día lunes. Y la situación bastante compleja porque uno dice, oye, una persona, si hubiese estado contagiado, es una persona, si bien andaba en vehículo, andaba circulando por todas partes, y se vino de vuelta desde la clínica Ciudad del Mar en Viña del Mar hasta la casa. No se le preguntó, nadie le preguntó, y el tema de la trazabilidad que uno esperaría no tiene ningún resultado, no tiene ninguna. La realidad es que todo, mucha informalidad. ¿Mm? Entonces, un tema básico que tiene que ocurrir en este tipo de situaciones y que toda la gente que sabe lo ha señalado es la trazabilidad. Y al no haber trazabilidad, no hay control. ¿Mm? Por lo tanto, si a nosotros no nos llamaron, ni se nos hizo ningún tipo de control, ni tampoco nadie nos dijo, oye, ustedes tienen que permanecer en las casas a pesar de que nosotros hemos estado en la casa sin salir, el tema se puede transformar en un brote, en todo un tema de contagio. Entonces, como conclusión, yo estoy bien decepcionado del sistema y que si se ha generado, digamos, y ha ocurrido, digamos, toda esta cadena de contagio que se dice que está, de alguna manera, las condiciones están un poco más favorables, pero la realidad es que los controles son muy malos. ¿Ya? Entonces, estos malos controles, lo único que hacen en definitiva es que el tema del contagio, sobre todo si estamos hablando de gente
que no tiene cómo aislarse, no tiene cómo mantenerse aislada, no tiene cómo resguardarse en sus casas para pasar una situación de ese tipo, es sumamente complejo. Entonces yo quiero relatarle esta situación porque ninguno de nosotros está ajeno a vivirla. La realidad es que el resultado del test llegó el día de ayer en la noche. O sea, a nosotros nos tuvo con angustia del domingo en la noche, el día lunes todo el día de ayer prácticamente todo el día, y con una situación muy estresante, muy desagradable, y que en definitiva es una muy mala experiencia, y lamentablemente uno se da cuenta de que el sistema de salud que está orientado a controlar esto tiene controles demasiado precarios. Para que ustedes lo consideren, lo tengan en cuenta y de alguna manera mantengan los cuidados. Si bien esto podría estar bajando desde el punto de vista de los niveles de contagio y los indicadores que dan lugar, ¿cierto?, a los confinamientos, no hay que confiarse. Nosotros hemos sido sumamente rigurosos en todos los cuidados, pero la realidad es que nos descuidamos en ese punto y el contagio podía haber sido real, porque mi hijo está trabajando en una operación que es minera y donde las operaciones mineras son altamente riesgosas. Hoy día realmente están muy cuestionadas, ¿no? Muy cuestionadas, y es un grave problema. Entonces quería compartir eso con ustedes porque una experiencia dolorosa, desgraciada, pero afortunadamente el PCR salió negativo, con todos los costos que eso significó. Hemos gastado una cantidad de dinero impresionante en tomar todas las precauciones, por si esto hubiese sido real. La verdad es que es una muy mala experiencia y que hay que tenerla, o sea, y sobre todo relatarle, o sea, los test rápidos son de baja confiabilidad, ya que estamos hablando en el tema de confiabilidad, no cumplen realmente su función como debiera ser. Por lo tanto, esos aspectos debieran tenerlo en cuenta, y si sufren ese tipo de experiencia, también hacerse asesorar por gente que se ha manejado. Nosotros tuvimos el contacto con varios médicos y gente amiga que sabía del tema y que nos fueron ayudando. Sin embargo, el temor y el susto es grande. Sobre todo en el caso, como les digo, en el caso mío, que yo tengo ese tema de la hipertensión, claro, nos genera un tremendo trauma y un susto tremendo. Bueno, un relato personal que es bueno compartirlo porque estamos todos expuestos a esto. Saludar a Nicolás Rochi, Nicolás, que Nicolás también sufrió esta mala experiencia, tengo entendido también. Carlos está ahí. Nicolás. Hola, profe. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Bien, súper bien. Ya, qué bueno. Estaba relatando algo, no sé si alcanzaste a escuchar, Nicolás, sobre el tema de... Sí, sí, escuché. Afortunadamente para nosotros fue una falsa alarma, pero la pasamos muy mal. Carlos, ¿está ahí? Carlos, ¿Profe? ¿cómo le va? ¿Bien y usted? Qué Bien. bueno que le dio negativo, que no le pasó nada a usted y a su familia. Afortunadamente, pero no hay que relajarse, sobre todo en estos temas en que uno empieza a confiarse más, dado que las cifras, pero el tema de los contagios está presente. Sí, ¿Ya? no, sí, serán muchas las cifras, pero hasta que estemos en cero, no hay que bajar la guardia. Sí, es Porque así. de cero partió la enfermedad, y así Sí. como partió de cero puede volver a crecer. Es así que, bueno, lo que decía en la mañana, esto significa que nosotros tenemos que tener culturas distintas de cómo nos relacionamos, de cómo nos integramos, cómo nos comportamos. Y en eso hay que tener cuidado y no confiar, no por el hecho de que ustedes sean más jóvenes, que estén menos expuestos y tengan un menor riesgo, no se confíen, porque la realidad es que esto no se sabe mucho. ¿Ya? Así es. Alberto, ¿cómo estamos?
Alberto. Alberto está muteado. Bien, vamos para terminar a la hora, dado que hoy día adicionalmente tenemos una, a ver, voy a ver el chat, tenemos una situación coyuntural muy interesante desde el punto de vista político-económico. ¿Sabe de qué se trata, Carlos, o no? ¿Qué es lo que ¿Profe? tenemos hoy día en la tarde? No, porque no pude asistir en la mañana, profe. La AFP. Ah, la FP. Ah, ya, perdón, pensé que estábamos hablando del ramo, de la FP. Claro, se viene. Ya, aquí me dice Alberto que está con una complicación que no puede hablar mucho porque está, digamos, con otras personas alrededor. ¿Se entiende? Listo, Alberto, que esté bien. Así que no lo voy a hacer participar mucho. Carlos está y va a participar harto hoy día, en lo que viene. ¿Ya? A ver, si hacemos un recuento, estamos en la unidad temática número 5, y aquí vamos a terminar, con lo que vamos a ver hoy día, terminamos la unidad temática número 5, y la unidad temática número 6 básicamente es gestión de apoyo, que son todas las actividades transversales que hay en una empresa o en una institución, y quienes van fundamentalmente en apoyo a lograr lo que nosotros buscamos, que es la confiabilidad operacional. Y la confiabilidad operacional no tiene otro objetivo, ¿ya?, que asegurar la integridad operacional. Nosotros, ¿qué es lo que buscamos en definitiva? Que las empresas cumplan con su rol. ¿Y cuál es su rol? Es dar un servicio o entregarnos un producto, ¿ya? Pero ese servicio y ese producto tiene que ser claro, que tiene que ser bajo el concepto de la integridad operacional, donde en la integridad operacional está presente siempre el concepto de rentabilidad. Nosotros representamos la rentabilidad para nuestro efecto con el EBIT o con el EBITDA, ¿ya? Pero nosotros queremos dejar bien presente, y nuestra función como mantenimiento, ¿ya?, y como gente que desarrolla todo lo que es la confiabilidad operacional, que es lo que permite que los procesos industriales logren sus resultados y cumplan su promesa. Nosotros lo que esperamos, ¿cierto?, es que ustedes tengan en cuenta estos aspectos relacionados con la integridad operacional. Se preocupen de la rentabilidad, que uno de los aspectos que uno parte como todo emprendedor, empresario, o quien parta con algún proyecto, evidentemente va a buscar que el proyecto sea rentable a objeto de que éste sea sustentable. Aún así, ¿ya?, nosotros nos tenemos que preocupar de otros aspectos, y lo que estábamos hablando, si yo quiero, ¿cierto?, de que mi proyecto sea rentable, tiene que ser sustentable, es decir, tiene que ser capaz de generar por sí solo los recursos que permitan mantenerse en el tiempo sin afectar lo que es el medio ambiente. De ese concepto estamos hablando cuando estamos hablando de sustentabilidad. El concepto medioambiental es un tema básico y fundamental para mantener las condiciones, inclusive hoy día, del planeta. Cuando hablamos en la mañana de todo lo que es el tema del cambio climático, está relacionado directamente con todo lo que es medio ambiente. Los efectos en el medio ambiente de las operaciones y de los procesos industriales son las que han generado este impacto. Por lo tanto, somos nosotros los encargados, y que vamos a estar a cargo de muchas operaciones industriales, de que estos procesos se desarrollen de manera sustentable. Adicionalmente, lo hemos señalado, no basta con que estos procesos sean rentables, ¿ah? No basta con que sean sustentables. Adicionalmente, les estamos pidiendo que sean sostenibles. Y cuando hablamos de sostenibilidad, estamos diciendo, ¿cierto?, que los recursos que tenemos disponibles hoy día estén disponibles para las generaciones futuras. Tenemos un recurso hoy en día bien complejo, y es un recurso que satisface una necesidad primaria y básica, que es el agua. Tenemos otro recurso
que quizás no lo notamos y nadie nos cobra un peso todavía por él, pero puede que llegue el momento en que nos empiecen a cobrar por él, que es el aire, ¿ya? Tenemos una serie de recursos que nosotros tenemos que atesorar, tenemos que cuidar y tenemos que tenerlo en las condiciones y en la disposición suficiente para las generaciones que vienen. Entonces, el concepto de sostenibilidad tiene que estar presente en los proyectos industriales que se estén desarrollando. Y así también como en los proyectos industriales, en lo que son las operaciones industriales, en el mantenimiento industrial y en la gestión de activos, nosotros el concepto de sustentabilidad y sostenibilidad más que presente. Otro concepto que tiene que ver, ¿cierto? Si bien está presente el concepto de medio ambiente, está presente dentro de lo que son los procesos y la agresividad que tienen los procesos industriales para las personas, tanto en lo que es su salud como su seguridad, en los aspectos de agresividad que pueden tener los procesos industriales respecto al medio ambiente y la agresividad que pueden tener los procesos industriales en torno a lo que son las comunidades. En esto lo resumimos como la responsabilidad social que requiere tener, ¿cierto?, toda actividad industrial, y todas las actividades industriales de una u otra forma están relacionadas con el quehacer y el desempeño de un ingeniero mecánico. Por lo tanto, nosotros tenemos grandes responsabilidades en que estos factores del HSEC sean respetados plenamente en el diseño, en la operación y en el mantenimiento de los procesos industriales. Y un aspecto también muy relacionado con lo que es la sustentabilidad y con lo que es la generación de ingresos y flujos futuros, tanto presente como futuro, es la competitividad, ¿ya? Yo no saco nada, ¿cierto?, con tener un proceso sumamente también equilibrado desde el punto de vista de lo que son los factores del HSEC, generándome en la actualidad una rentabilidad, si yo no tengo en claro, ¿cierto?, el aspecto competitivo. ¿Por qué? Porque la competitividad, ¿qué es lo que me señala? Que mis procesos industriales se tienen que desarrollar con la calidad necesaria que me pueda mantener yo en el mercado, con la productividad necesaria, que la productividad fundamentalmente tiene que ver con el uso de recursos para alcanzar un determinado producto o servicio, ¿ya? Uno de los aspectos donde nosotros acá en Chile tenemos los mayores problemas, ¿ya? Ahora, ojo también con la productividad equilibrada, ¿sí?, que no vaya en contra, ¿cierto?, de algunos aspectos relacionados con lo que es también el bienestar laboral, ¿sí?, o que de alguna manera esta productividad vaya en contra de lo que es el equilibrio de capital-trabajo, ¿ya? Porque estas cosas tienen que mantenerse equilibradas. No se puede confundir la productividad, que es la forma eficiente de hacer las cosas y de usar los recursos, con respecto a lo que es la explotación de las personas. Esos son conceptos que nosotros tenemos que manejarlos de buena forma. Y un tema sumamente relevante es todo lo relacionado con la flexibilidad de los procesos, sobre todo, ¿cierto?, en mundos y en situaciones tan cambiantes como las que tenemos hoy día desde el punto de vista de los contextos operacionales. Los contextos operacionales cada vez cambian más rápido, los escenarios son cada día más distintos, y evidentemente que en la medida que avancemos, ¿sí?, en nuestra sociedad, con todos estos cambios culturales que van a venir producto de la pandemia, con todos estos cambios que nos va a significar también el impacto climático y todo el impacto que nos va a significar la tecnología que hablábamos en la mañana, la tecnología de la 5G y todo lo que son los sistemas industriales 4.0, la flexibilidad con que diseñemos nuestros procesos para irnos adaptando de manera dinámica es fundamental, ¿ya? Y lo interesante es que esta integridad operacional fundamentalmente depende de los diseños de quienes somos los ingenieros que manejamos todos los conceptos de mantenimiento, gestión de activos y que están asociados a lo que es la confiabilidad operacional. Y la confiabilidad operacional, no sé si afortunada o desafortunadamente, yo pienso que afortunadamente, ¿cierto?, los ingenieros mecánicos somos los que mejor manejamos estos conceptos. Y la confiabilidad operacional
yo la administro, ¿ya? La desarrollo, la controlo y la organizo en base a 4 conceptos que yo he sido majadero y voy a seguir siendo majadero, porque es aquí donde está la expertise de ustedes, es acá donde nosotros hemos orientado todos los esfuerzos del curso, desde que partimos, ¿cierto?, en la unidad temática número 1, donde hablamos de todo el desarrollo del concepto, hablamos de la estrategia, hablamos de las auditorías de mantenimiento, hablamos de lo relacionado con gestión de activos, ¿sí? Hablamos de estrategia, de convenios de desempeño. Todos esos esfuerzos se orientan, ¿cierto?, a alcanzar lo que es confiabilidad operacional como último concepto. ¿Para qué? Para que los procesos se puedan desarrollar con integridad operacional. La unidad temática número 2, nosotros hablamos de todas las herramientas, en general, bueno, no todas, algunas herramientas orientadas fundamentalmente a lo que es el mantenimiento del tipo predictivo sintomático. Herramientas tales como lo relacionado con análisis de vibraciones, análisis de aceite, termografía, tintas penetrantes, partículas magnéticas, rayos X y otras varias más que están a disposición de nosotros, ¿ya? Y fundamentalmente yo aquí quisiera relacionarme con la última, porque al final de la clase alguien me manifestó, uno de los compañeros me manifestó, ¿cierto?, algunas aprensiones con respecto al tema de que nosotros no vamos a tener laboratorio, y estos laboratorios fundamentalmente están orientados a conocer algunas aplicaciones prácticas relacionadas con el mantenimiento. Y fundamentalmente quiero mencionarles el tema particular del análisis de vibraciones. El análisis de vibraciones en la industria, que está fuertemente orientado a lo que son las máquinas de carácter rotativa, tiene una aplicación en 2 aspectos bien interesantes. Una está relacionado con todo lo que tiene que ver con el nivel y la magnitud de las vibraciones. Y la magnitud de las vibraciones a nosotros siempre nos están interesando porque es un síntoma que nos está indicando en qué condiciones se encuentra la máquina. Y la magnitud de las vibraciones nosotros la podemos medir fundamentalmente con algunos instrumentos que están orientados a lo que es la medición de lo que es la intensidad de las vibraciones, ¿ya? Y todos los equipos tienen su nivel de intensidad de vibraciones. Y otro elemento que se utiliza para lo que es el análisis de vibraciones y fundamentalmente para determinar algún tipo de falla es el análisis de todo lo que es el análisis de frecuencia de vibraciones. Y la frecuencia de vibraciones, fundamentalmente, yo también la puedo trabajar por medio de estos instrumentos. Un instrumento muy conocido en todo esto es de marca IRD, que lo que mide es intensidad y también hace todo lo que son los análisis de frecuencia, y que estos análisis de frecuencia nosotros podemos extrapolar posteriormente de qué tipo de fallas podemos estar hablando. Hay fallas, primero, debido, ¿cierto?, a la magnitud, a la intensidad del nivel de vibraciones, pero hay fallas y niveles de vibraciones que están asociados a una frecuencia que se deben muchas veces a problemas de anclaje de los equipos. Cuando estamos hablando, el anclaje son los sistemas de fijación. Si un equipo tiene un problema en un sistema de fijación, esto muestra que puede haber hay un determinado nivel de frecuencia que nos permite identificar ese tipo de fallas. También a través de vibraciones yo puedo identificar fallas asociadas a lo que es desalineamiento de algún tipo de equipo. También a través de vibraciones y del análisis de frecuencia yo puedo identificar también problemas relacionados con el balanceo de algún equipo. Si estamos hablando de alguna caja de transmisión donde pueden estar presentes algunos sistemas de transmisión de movimiento como son los engranajes, yo también a través del análisis de vibraciones
y a través de lo que es análisis de frecuencia, puedo también lograr identificar si es que hay algún tipo de falla o algún tipo de problema relacionado con los engranajes. Por lo tanto, el consejo aquí, básicamente es un consejo, que ustedes tienen que conocer el concepto que se basa, como les digo, en lo que es la intensidad y el análisis de frecuencia para determinar falla, y eso lo logran porque el instrumento, de alguna manera, hace todo el trabajo matemático que nosotros pudiéramos aprender a través de lo que es el análisis de vibraciones, que fundamentalmente se basa en un análisis en lo que es la transformada de Fourier, ¿ya? Todo lo que es el trabajo que uno pudiera desarrollar matemáticamente a través de la transformada de Fourier, la hace el instrumento. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que de alguna manera tener claro? ¿Para qué sirve el instrumento? ¿Cuáles son las aplicaciones que tiene? Y cómo yo de alguna manera puedo identificar a través de las mediciones que hago con el instrumento, puedo identificar algún tipo de falla. Normalmente ese tipo de instrumentos también están asociados a la falla de rodamiento. Y el IRD tiene también algunas aplicaciones relacionadas con fallas en lo que son los rodamientos, y aparte de identificar el tema relacionado con vibración, yo también puedo identificar algunos tipos de fallas relacionados con los rodamientos y sus sistemas de rodadura. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos todo, como les decía, está todo el tema del contexto operacional, que se orienta, y el contexto del mantenimiento y con todas sus herramientas, que se orienta, ¿cierto?, a definir el mejor nivel de confiabilidad operacional. Están todas estas herramientas de mantenimiento predictivo que estamos conversando, todo lo que hemos aprendido también en relación al mantenimiento preventivo, es decir, los tipos de mantenimiento que se orientan también a alcanzar el nivel de confiabilidad operacional que nosotros requerimos en el proceso industrial en particular que se trate. Está todo lo relacionado también con los sistemas de gestión de mantenimiento, en los cuales nosotros conversamos sobre lo que es inicialmente del RBM, del mantenimiento basado en riesgo, de la inspección basado en riesgo. Hablamos también sobre lo que es el RCM, el mantenimiento centrado en confiabilidad, donde tengo que recordarles aquí dos focos importantes del mantenimiento centrado en confiabilidad que vienen para la prueba siguiente. Uno está relacionado con yo pensaría cómo aplicar las cinco primeras preguntas del RCM, es decir, ¿cierto?, hasta un plan de mantenimiento, plan matriz de mantenimiento para la tarea, para el proceso industrial que ustedes han estado desarrollando en su tarea. ¿Ya? Entonces, son entre las 4 y las 5 preguntas, ¿cómo aplicar las 5 primeras preguntas del RCM para lo que es el proceso industrial que ustedes están desarrollando? Y la pregunta 6 del RCM, a la cual yo le he estado haciendo bastante énfasis, que tiene que ver fundamentalmente con el mantenimiento del tipo proactivo, mantenimiento también predictivo o mantenimiento a condición. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que yo pueda aplicar el mantenimiento del tipo predictivo? ¿Cuáles son las etapas que debe tener esta aplicación del mantenimiento predictivo? ¿Ya? ¿Y cuáles son las herramientas fundamentales que existen para el mantenimiento predictivo? Y podemos inclusive aplicarlo, esta pregunta 6, también podemos aplicarla a algún componente en particular de del proceso que ustedes están analizando. ¿Ya? Entonces, tenemos ¿cierto?, lo que son todo lo relacionado con los tipos de mantenimiento, la estrategia de mantenimiento que se orienta, todo lo que es las auditorías de mantenimiento, la gestión de activos relacionada con el mantenimiento, y todo, como les señalaba, la planificación y la estrategia de mantención que está asociada con la estrategia de la empresa, ¿cierto? Cómo esto se van orientando a alcanzar, a buscar el nivel de confiabilidad que nosotros necesitamos, en particular para el proceso industrial que estemos analizando. ¿Ya? Cómo estas herramientas de gestión que estábamos hablando, el RBM, el RBI, el RCM que estábamos mencionando y detallábamos un poco más,
porque una de las partes que a mí me interesa que ustedes se focalicen, cómo impactan, ¿cierto?, para alcanzar los niveles de confiabilidad operacional que nosotros requerimos en el proceso. El TPM que se basa fundamentalmente, ¿cierto?, en lo que son 8 pilares, y donde yo les he señalado que también es importante relacionar esos 8 pilares con lo que es la confiabilidad operacional y también con lo que es la integridad operacional. 8 focos que a mí me interesa que ustedes desarrollen, dándole especial énfasis en el TPM a lo que es la prevención del mantenimiento. La prevención del mantenimiento habla fundamentalmente de los aspectos relacionados con mantenibilidad y confiabilidad en las etapas tempranas de los proyectos, que la mantenibilidad y la confiabilidad son los primeros aspectos relacionados con la mantención y la gestión de activos, en que yo empiezo a visualizar de qué manera, ¿cierto?, y me van a impactar en todo lo que es la integridad operacional en el momento que yo esté desarrollando ya la etapa de explotación de los procesos industriales que yo estoy diseñando. Entonces, en el TPM me interesa esa focalización fuerte en lo que es la prevención del mantenimiento y en general, cómo cada uno de los 8 pilares se relaciona, ¿cierto?, con lo que es la confiabilidad operacional y la integridad operacional. Hasta ahí, Carlos, ¿se entiende? Sí, profe, sí se entiende. ¿Sí? Felipe Jiménez. Sí, profe, está claro. Rocío. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, si uno continúa, ¿cierto?, de los sistemas de gestión, yo les he señalado 8 sistemas de gestión del mantenimiento, insisto, que son los sistemas que a mí me sirven son los métodos que a mí me permiten desarrollar los planes y las estrategias de mantenimiento, que me permiten hacer los análisis de falla relacionados con los procesos industriales, y esos sistemas de falla, en definitiva, son los riesgos que a través de algunas herramientas nosotros vamos desarrollando con estos métodos, con estos métodos que a mí me permiten diseñar los planes y las estrategias de mantención, orientadas todo a lo que es la confiabilidad operacional. Eso, si estábamos hablando, ¿cierto?, en lo que es la unidad temática número 3 que abordamos. El que se me está quedando, ¿cierto?, es la ISO 31000. La ISO 31000, que es una norma que está orientada a lo que es la gestión de riesgo. La ISO 31000 también es una herramienta, me sirve como una herramienta para resolver muchos problemas, y el problema que me enfrento en el mantenimiento particularmente es la administración de las fallas críticas, las fallas que me pueden llevar a una consecuencia del tipo catastrófica en los procesos industriales, y que adicionalmente yo, a través de lo que es la ISO 31000, a través de un proceso muy similar a lo que es el RBM, yo puedo tratar todas aquellas fallas que me pueden generar consecuencias de carácter catastrófica en el proceso industrial. Yo jerarquizo esas fallas, y esas son las fallas que inicialmente yo, a través de algunos criterios de mantenimiento, son los que clasifico y voy generando las herramientas de mitigación de esas fallas a través de lo que son los planes de mantención. Los planes de mantención son los que me permiten a mí mantener controlados los riesgos asociados a las fallas de los equipos, ¿ya? Porque ese es un riesgo, y un riesgo, acuérdense, que es la probabilidad de alcanzar o no alcanzar un determinado objetivo. ¿Y qué busco en el mantenimiento? Yo en el mantenimiento busco alcanzar el nivel de confiabilidad operacional más adecuado, de tal manera de lograr la integridad operacional, ¿ya? Entonces, todas esas herramientas de gestión se orientan también a lo que es la confiabilidad operacional. Si vemos, ¿cierto?, la unidad temática número 4, lo que nosotros analizamos son los procesos, destacando los procesos relacionados con ingeniería de mantenimiento, con lo que es planificación del mantenimiento, programación del mantenimiento, la ejecución del mantenimiento
y también procesos relacionados con lo que son la ingeniería de confiabilidad. Por otro lado, dentro de la mantención y dentro de los procesos industriales, aparecen todos aquellos procesos administrativos y de soporte, fundamentalmente todos aquellos procesos que a mí me llevan a controlar los niveles de rentabilidad, los niveles de BIT o de EBITDA, que yo espero, ¿cierto?, que estos procesos se desarrollen bajo cierto control, de tal manera que alcance el nivel de rentabilidad que satisface las expectativas de los dueños o de los inversionistas que forman parte de estos, del stakeholder que forma parte de estos procesos industriales, entendiendo como stakeholder todos los grupos de interés, ¿ya? Grupos de interés que son los trabajadores, los inversionistas, la gente que nos da servicio, todas son gente que interesa, ¿cierto?, que nosotros tengamos bajo control todos los sistemas relacionados con los procesos que nos llevan a obtener los niveles de rentabilidad, ¿ya? Y estos procesos que nos llevan a eso son los que están en paralelo, ¿cierto?, y actuando en conjunto con los procesos de carácter industrial, porque a cada uno de ellos vamos ajustando costos, vamos ajustando precios, vamos ajustando todo lo relacionado con la productividad y la programación de los procesos, de tal manera que estos se ejecuten en los tiempos necesarios, con la calidad necesaria, de tal manera que nosotros logremos los niveles de rentabilidad que esperamos de nuestros procesos. Esa es la unidad temática número 4, también hacia dónde se orienta, a la confiabilidad operacional. Y finalmente esta unidad temática número 5, donde vimos, ¿cierto?, que la unidad temática número 5 fundamentalmente nos incorpora todos estos elementos de la ingeniería de mantenimiento que tiene 3 roles fundamentales: proyectar el mantenimiento, mejorar el mantenimiento, controlar el mantenimiento, todo esto orientado también hacia lo que es la confiabilidad operacional, ¿ya? ¿Y por qué confiabilidad operacional? Porque confiabilidad operacional es lo que me permite a mí alcanzar la integridad operacional. Muchos de ellos también, muchos de los autores del libro o algunas de las personas, el tema de integridad operacional lo relacionan fuertemente con excelencia operacional, ¿ya? Entonces, a mí me interesa que por sobre todo ustedes tengan claro hacia dónde nos orientamos con todos estos esfuerzos, ¿ya? ¿Qué es lo que buscamos? Y en definitiva, la búsqueda final, ¿cierto?, es satisfacer alguna necesidad, resolver algún problema, y que a través de eso, ¿cierto?, yo voy a alcanzar el nivel de rentabilidad o el nivel de lucro que va a dar satisfacción también a los inversionistas o a los dueños del emprendimiento de que se trate, ¿ya? Para eso, ¿cierto?, existen distintas etapas que también las tratamos la vez pasada, donde buscamos, ¿cierto?, cómo identificamos las oportunidades del presente y futuro, qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, de tal manera de mantener esos procesos en máximo control, cómo de alguna manera buscamos el máximo de beneficio, pero con la integridad operacional. Y aquí se dice rentabilidad, sustentabilidad, cuánto hacer y cuándo hacer. Eso tiene que ver, ¿cierto?, con lo que es competitividad también, y el tema de la sostenibilidad debieran estar presentes, lo que conforman y van dando lugar a la estructuración de lo que es el ciclo de vida total del negocio, considerando todos esos elementos, y para eso recomiendan, ¿cierto?, el uso de algunas herramientas de administración, como son las normas generales de la PAS 55, fundamentalmente normas relacionadas con lo que es gestión de activos, ¿ya? Yo eso les señalé ya en la clase pasada también, que la PAS 55 es la base para lo que es la ISO 55000, que son las normas por las cuales fundamentalmente nosotros nos regimos. Nosotros fundamentalmente trabajamos con lo que son las normas ISO acá en Chile, ¿ya? Alternativas para eso ya se las he mencionado. Existen una serie de herramientas para todo lo que es las mejoras del ciclo de vida de los activos,
y como señala la slide, ¿cierto? Un supermercado de opciones que lo hemos mencionado, el RBI, el RBM, el RCM, ISO 55000, las normas ISO 14000, el TPM, el RCM, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ninguna de ellas como una solución única, sino que tomen lo mejor de cada uno para estructurar la mejor estrategia, el mejor plan de mantenimiento que a ustedes les permita tener bajo control los riesgos asociados al proceso industrial que se trate. Entonces, ¿tendremos soluciones integrales? Las soluciones integrales son las que nosotros somos capaces de estructurar y diseñar usando todo este compendio, todo este grupo, ¿cierto?, de herramientas que hemos estado conociendo y con las cuales nosotros nos hemos estado familiarizando. ¿Alguna consulta, Felipe? Felipe Jiménez. No, profe, hasta ahora nada. Claro. Bueno, dentro de eso, ¿cierto? Y también lo mencionamos con la primera slide que dimos el resumen, las herramientas que disponemos y los tipos de mantención que tenemos disponibles, ¿cierto? A objeto de tanto desarrollar la estrategia como de ejecución de la estrategia de mantención. ¿Consultas hasta acá? Rocío. No, profesor. Jorge Sandón. Elmo. No, profe. ¿No? Están muy poco conversador o quieren irse a ver cómo se dirime en el Senado el 10%. Bien, pasamos, ¿cierto?, al tema de lo que es confiabilidad. Confiabilidad, pero vamos a ver ahora, cuando pasamos a este tema, vamos a ver fundamentalmente un caso de aplicación que es el caso LATAM. ¿Ya? Conceptos generales, que lo hemos descrito, ¿cierto? Confiabilidad es la probabilidad de que un equipo o sistema sobreviva la edad sobreviva también la edad y todo lo que nosotros esperamos, ¿cierto?, que este sistema nos pueda dar durante un tiempo esperado, sin fallar y bajo las condiciones de operaciones específicas. Aquí yo les quiero señalar siempre, las condiciones de operación desde el punto de vista y relacionado con lo que es la confiabilidad son siempre importantes, ¿ya? Nosotros podemos tener un equipo que es confiable, que es muy confiable desde el punto de vista de un contexto operacional, pero que yo lo cambio de contexto y me voy a encontrar con la situación de que en un contexto operacional distinto no se dan las condiciones. Un ejemplo emblemático, no sé si ustedes han escuchado hablar del fracaso que tuvieron los alemanes cuando trataron de entrar a Rusia, y eso está muy relacionado con la ingeniería mecánica y el comportamiento que tienen los aceros, ¿cierto?, bajo condiciones de temperaturas extremas, a las cuales no es tampoco ajeno a las prácticas operacionales que nosotros tenemos que enfrentar. A mí me tocó trabajar en cordillera, en condiciones donde teníamos que muchas veces hacerle mantención a estos camiones, a los camiones CAEX, y que estaban expuestos a temperaturas de trabajo hasta de menos 20 grados Celsius, con los cuales el comportamiento y las condiciones de confiabilidad cambiaban, pero de manera extraordinaria. Uno no se imaginaba a las situaciones que podía estar expuesto. Y en el caso de estos tanques alemanes que fueron a invadir Rusia, su fracaso fue porque los equipos y los aceros con los cuales fueron diseñados estos equipos no estaban preparados para las condiciones de extremas temperaturas con las cuales se encontraron y las fallas mecánicas y la pérdida de confiabilidad que tuvieron fueron tremendas. Dicho de otra manera, ¿cierto? Confiabilidad es el grado de cumplimiento de que un componente no falle durante su periodo de servicio asignado, considerando siempre el concepto de contexto operacional. Un componente o sistema es considerado confiable si éste sigue un patrón de comportamiento esperado,
y es considerado no confiable si no lo cumple. Eso, ese comportamiento esperado, ¿ya?, tiene que también estar considerando el concepto de contexto operacional. Las expectativas de comportamiento difieren dependiendo del diseño del equipo, y el diseño, ¿cierto?, tiene que ver con aspectos materiales, aspectos de forma, aspectos metalúrgicos. Hay una serie de condiciones de los equipos, ¿cierto?, que son inherentes, propios de los procesos de fabricación, propios de los materiales que yo utilicé en la fabricación. La confiabilidad también difiere de cómo yo los transporté, difiere de cómo los almacené. Todos esos aspectos pueden hacer variar y pueden modificar la confiabilidad inherente de un sistema. Las expectativas de comportamiento, como les decía, difieren del diseño y operación del equipo relacionado. O sea, por un lado está el tema del diseño, pero por otro lado es fundamental cómo yo lo opero, bajo qué condiciones operacionales, bajo qué contexto operacional yo lo voy a operar, ¿ya? Entonces, son esos dos elementos: cómo es el diseño del equipo completo, de los sistemas, subsistemas, su interrelación y sus componentes, cómo están fabricados, cómo han sido almacenados, cómo han sido transportados. Y también el otro, y es lo que le hemos dado vuelta todo el rato, el contexto de operación del equipo es fundamental. Entonces, el diseño y la operación dan lugar, ¿cierto?, al nivel de confiabilidad de los equipos. Y aquí hay una, digamos, un algoritmo matemático, ¿cierto?, una fórmula donde yo puedo calcular la confiabilidad operacional, pero para ello tengo que conocer, en primer término, la confiabilidad inherente. La confiabilidad inherente es la confiabilidad propia del sistema, ¿sí?, y que depende de las condiciones de fabricación, depende también de lo que son los materiales de fabricación, depende de los procesos de fabricación, y eso va a dar lugar a una confiabilidad inherente, una confiabilidad propia, que siempre uno la podría llegar a determinar por la vía de lo que son los experimentos, o por la vía, ¿cierto?, de lo que son las experiencias de sistemas de carácter similares, ¿ya? Entonces, la confiabilidad operacional depende de la confiabilidad inherente, depende de la probabilidad también de operación, de cómo yo opere los sistemas, y también depende de las probabilidades de no cometer los errores de mantenimiento. Es decir, la confiabilidad operacional, como les señalaba en el modelo que hemos visto y hemos sido reiterativos, depende de la confiabilidad humana, depende de la confiabilidad de los procesos, depende de la confiabilidad de los equipos, y también depende del tema de los diseños de mantenibilidad que yo vaya desarrollando, y son los aspectos que nos podrían servir y utilizar para hacer un cálculo de confiabilidad operacional como este, que en definitiva, si ustedes me dicen, es el menos utilizado. O sea, nosotros todo el tema de confiabilidad y medición de la confiabilidad operacional es el que explicamos y fuimos nombrando durante la mañana, ¿cierto?, donde aparecían las distintas configuraciones asociadas a cómo yo voy ordenando los distintos componentes o sistemas o subsistemas para dar lugar, ¿cierto?, al nivel de confiabilidad de los sistemas y equipos, que depende, ¿cierto?, de la confiabilidad inherente también de cada uno de los componentes. Dentro de lo que son las filosofías de mantenimiento en uso en lo que es la aviación particularmente, nosotros hablamos que para lo que es la generación y el desarrollo del RCM, hablamos de los Maintain Steering Group. Estos son grupos de análisis de lo que, grupos formales de análisis de lo que es el mantenimiento, que se han formado tanto por las empresas relacionadas con la industria de la aviación, como también el Maintain Steering Group número 3, que también se formó en base a lo que son todas las instituciones relacionadas con lo que es la
fiscalización de esta industria de aviación. De estos Maintenance Steering Group, tanto del 2 como del 3, apareció posteriormente todo lo relacionado con el mantenimiento centrado en confiabilidad. Pero el Maintenance Steering Group se basa el número 2 se basa fundamentalmente en inspecciones mediante procedimientos establecidos, ¿cierto?, a todos los sistemas y subsistemas. Eso es lo que realiza el Maintenance Steering Group, y que, como les digo, es una política, es una forma de abordar el mantenimiento en la aviación. Que todo esto finalmente se transformó en lo que es el RCM. El RCM toma todo lo del Maintenance Steering Group número 2, como todo lo relacionado con el Maintenance Steering Group número 3. Si ustedes quieren, inclusive en la web uno encuentra mucha información sobre cómo se desarrollaron estos grupos de análisis del mantenimiento, tanto el 2 como el 3, y todas las técnicas que se utilizan fundamentalmente para la aviación, y que se ven ampliamente, ampliamente desarrolladas en todo lo que es el mantenimiento centrado en confiabilidad, ¿no? Yo aquí tengo una deuda, que una de las cosas que les señalé es que yo les iba a subir un libro de RCM, no lo he hecho, voy a tratar de subirlo durante la semana, de tal manera que ahí vean un poquito también con más detalle, a lo mejor todo lo relacionado con la pregunta número 6 del RCM, y vean cómo se pueden aplicar también las preguntas del RCM del 1 al 5, que también están subidos si ustedes me dicen, en los PowerPoint donde hablamos del RCM, hay información suficiente para que ustedes entiendan a cabalidad lo que es el RCM. Pero estábamos hablando del Maintenance Steering Group número 2, en que la segunda idea es que en los componentes se aplican conceptos de hard time. El concepto de hard time que se habla acá básicamente son los tiempos que yo utilizo para hacer un mantenimiento, es decir, oye, a las 250 horas, a las 500 horas, a las 1000 horas, en el caso, ¿cierto?, el hard time para lo que es cambio de aceite, en el caso de un vehículo, el concepto es que cada 10.000 kilómetros yo debiera estar haciendo cambios de aceite. Pero eso es el concepto de hard time. El concepto, ¿cierto?, de on condition, se obliga a inspeccionar periódicamente el componente de acuerdo a estándares físicos establecidos que permitan determinar si el componente puede seguir o no en servicio. Esto es muy similar al mantenimiento a condición, pero ¿qué es lo que hago yo? Es que yo aquí hago una inspección periódica que puede ser con algún tipo de herramientas de las que hemos conversado, es decir, a través de análisis de aceite, o a través de alguna herramienta, tintas penetrantes, partículas magnéticas, algún tipo de herramienta, y hacer una inspección periódica de los componentes, y de acuerdo a los estándares físicos establecidos, yo puedo definir si continúo o no continúo. En el caso de mantenimiento a condición, tienen que recordarlo y tener presente que el mantenimiento a condición, yo sigo operando con un proceso industrial o con un sistema determinado, si los parámetros operacionales están dentro de los estándares aceptables. Y también, ¿cierto?, la filosofía del mantenimiento que considera el Maintenance Steering Group número 2 tiene que ver con el monitoreo a condición. El monitoreo a condición, los componentes son retirados cuando estos fallan, pero no existe un método confiable para determinar su condición o grado de desgaste. Y si no es económicamente conveniente efectuar un programa preventivo. Es decir, cuando el sistema falla, bajo esa condición, y en definitiva, ¿qué es lo que es mantención a la falla? Cuando yo no tengo una herramienta del tipo preventiva o predictiva, yo hago el monitoreo de la condición del componente y lo cambio cuando éste falla. En definitiva, en el Maintenance Steering Group, el monitoreo a condición lo que hace, ¿cierto?, es retirar el sistema cuando se produce la falla, siempre y cuando esto no vaya a afectar
o vaya a generar, no vaya a afectar alguno de los elementos relacionados con el HSEC. Ojo, ¿ya? Ahora, quiero recordarles que aquí no hacen mención del HSEC, porque el HSEC básicamente es un acrónimo que yo utilizo y que ustedes deben tener presente como un acrónimo que les ayude a lo que es a su memoria. ¿Ya? Pero eso lo deben tener siempre presente. Por otro lado está lo que les señalaba, la filosofía del mantenimiento asociado al Maintenance Steering Group 3, ¿ya? Que requiere la identificación de las tareas de mantenimiento adecuadas para prevenir fallas y mantener la confiabilidad de diseño inherente de los sistemas mediante el análisis de fallas. O sea, aquí una de las cosas que se utilizan, y esto ya se utilizan técnicas que son un poco más numérica y más del tipo científica a lo que es el tema de los daños en los componentes del tipo industrial. Ejemplo, considera utilizar normas de tolerancia al daño, y para eso hay normas y hay una serie de peritajes que uno realiza en lo que son los distintos componentes y que a uno le permite hacer evaluaciones y proyecciones relacionadas también con fatiga de materiales. El diagrama de decisión lógica incluye lo que se llaman los conceptos de fallas múltiples, efectos de falla en estructuras relacionadas o adyacentes, el crecimiento de grieta. Hay todo un análisis, hay todas unas técnicas relacionadas con el crecimiento y la expansión de grieta, desde lo que son la longitud crítica detectable y hasta lo que es el comienzo de exploración de una falla potencial. Les quiero señalar que estas son filosofías de mantenimiento asociadas a lo que es el tema relacionado con la aviación, ¿ya? Y que el tema de análisis de falla y el tema relacionado con la detección de fallas potenciales asociadas a grietas o fallas por fatiga cumplen un rol sumamente importante, y estas técnicas son utilizadas particularmente en la aviación y pueden ser utilizadas también en otras industrias. Es importante señalar, ¿cierto?, que el diagrama lógico que utiliza el Maintenance Steering Group número 3 no es fundamentalmente un proceso de mantenimiento como nosotros nos hemos estado familiarizando, sino que estas son tareas orientadas, y estas tareas orientadas son algunas actividades que pueden ser específicas y específicas, son tareas específicas que están fundamentalmente orientadas, ¿cierto?, a algunas intervenciones que nos permiten posteriormente poder establecer un programa de mantenimiento para esa condición en particular. ¿Y cuál es el objetivo? Es prevenir la falla, prevenir el deterioro de lo que es la confiabilidad inherente y la seguridad inherente en lo que son los componentes, los sistemas y los sistemas de estos equipos, ¿ya? Quiero que por lo menos estén informados y sepan, ¿cierto?, de estas técnicas y de estas filosofías de mantenimiento que se utilizan en la aviación. No quiero que se metan más en profundidad. Si alguien se interesa, existe todo un desarrollo fuerte y que lo pueden encontrar en la web respecto a estas filosofías, tanto del Maintenance Steering Group número 2 como el MSG número 3, Maintenance Steering Group número 3, que como les digo, estas filosofías de mantención se desarrollaron por allá por los años 60 y que dieron lugar a los conceptos y a todo lo que es la filosofía de mantenimiento relacionada con la mantención centrada en confiabilidad, que son los aspectos donde nosotros vamos a focalizar los esfuerzos. Me interesa que esto lo mantengan y conozcan que existen estos conceptos, pero como les digo, nosotros nos vamos a focalizar en lo que es el RCM. Ejemplo, en el caso LATAM, que hoy día particularmente el caso LATAM es un caso bien emblemático por la situación que se encuentra en este contexto operacional,
donde solo están despegando entre un 5 a un 10% de los vuelos, tanto nacionales como internacionales. Por lo tanto, si uno quisiera analizar el nivel de confiabilidad operacional actual de esa flota, es todo un caso muy interesante, pero en condiciones normales, ¿cierto? LATAM tiene un programa de confiabilidad y cuyo objetivo fundamental es mantener una vigilancia continua y un análisis de datos que permita medir de forma eficiente el rendimiento de equipos, sistemas y aviones, cotejados o versus los estándares establecidos con el fin de identificar lo que se llaman las brechas o las áreas que puedan tener problemas y poder determinar las necesidades para iniciar acciones correctivas o de mejoras, buscando siempre lo que es la optimización técnica económica, pensando siempre en lo que es la confiabilidad operacional. ¿Ya? Los objetivos específicos del área de confiabilidad para el caso de LATAM es mantener y mejorar los estándares de los aviones, sistemas y componentes. Mantener y mejorar todo lo relacionado con la confiabilidad técnica. Estas, quiero insistirle, son tareas que tiene la ingeniería de mantenimiento y particularmente la ingeniería de confiabilidad de LATAM. Controlar, modificar y mejorar los programas de mantenimiento por medio de métodos estadísticos de confiabilidad. Por lo tanto, el uso de software de apoyo también es un elemento sumamente relevante y sumamente importante para lo que es la confiabilidad operacional, sobre todo para lo que son los aviones. Garantizar la confiabilidad de los aviones y por lo tanto la eficiencia de operación de estos. Evitar la degradación o el deterioro de los que son los niveles de confiabilidad operacional aceptables. Minimizar las fallas por medio de un mantenimiento preventivo y predictivo adecuado. Ayuda, ¿cierto?, en todo lo que es la optimización de los costos de mantención y operación. Y esa es una tarea que frecuentemente, ¿cierto?, está trabajando LATAM, sobre todo en la búsqueda de mejorar su competitividad. ¿Por qué? Porque la industria de la aviación, hasta antes de la pandemia, ¿cierto?, uno de los aspectos fundamentales que buscaba es cómo optimizar los costos de mantenimiento y los costos de operación, dado los altos niveles de competitividad que existe, ¿cierto?, en la aviación comercial. ¿Y por qué? Porque también el modelo económico, ¿a qué los lleva? El modelo económico, una de las cosas que señala, ¿cierto?, y que hoy en día lo conversamos también en el sentido de el cuestionamiento al capitalismo y también el cuestionamiento que podría existir en las actuales condiciones actuales en relación a otros modelos similares, de que buscan maximizar rentabilidad, pero eso muchas veces pone en juego otros recursos o otras condiciones que hoy en día realmente son bastante cuestionadas. Por lo tanto, esta optimización del punto de vista de costo y esta maximización de las productividades, la realidad es que tienen que ser revisadas y hay que ver cuáles debieran ser los nuevos niveles de confiabilidad operacional que debieran tener estos sistemas. Pensando, ¿cierto?, que inclusive, dado lo que ocurrió con la pandemia, es muy probable, ¿cierto?, que cambien debido a que se tiene que considerar fundamentalmente en este nuevo orden social, ¿no?, y en esta nueva forma en que nos vamos a tener que relacionar tanto en lo social como en lo económico y en la parte negocio, es muy probable que las condiciones de vuelo, es decir, cuántas personas tienen que embarcar en un vuelo, la separación, ¿cierto?, el nivel de contacto social también tiene que ser distinto. Van a haber muchas cosas que van a cambiar en esta filosofía tanto de mantención como de operación de los sistemas aeronáuticos y particularmente del equipo principal y central que son los aviones. Dentro del ciclo
del ciclo de los programas de mantenimiento, ¿cierto? Y en general, en todos los modelos de confiabilidad, está todo lo que es recopilación de los datos de operación. Si ustedes recuerdan, el ciclo de trabajo, en el ciclo de trabajo mantenimiento, nosotros fundamentalmente teníamos todo lo que es el ordenamiento y la configuración de los planes de mantención para ir posteriormente a lo que es la planificación, que es la que se encargaba de determinar la criticidad de los planes y sacar el plan matriz correspondiente. Luego ese plan matriz pasaba a programación. Programación era el que hacía el ordenamiento y todo lo relacionado con los recursos necesarios para la ejecución y se ponía de acuerdo con las operaciones. Posteriormente venía todo lo relacionado con la ejecución del mantenimiento, y en la ejecución del mantenimiento había una etapa posterior que es la recopilación de información e identificación de brechas, a objeto que a esas brechas son a las cuales yo le ejecuto las tareas de control que están orientadas al cierre de brecha y al mejoramiento continuo de los sistemas. Entonces, el ciclo de programa de confiabilidad considera, ¿cierto?, la recopilación de datos e identificación de brechas relacionadas con la operación, el análisis estadístico y de confiabilidad de los datos, identificación de las tendencias, y aquí es donde uno puede aplicar, ¿cierto?, lo que son las distintas herramientas, el Ishikawa, el Jackknife, todas las herramientas que nosotros hemos mencionado, los 5 por qué, para ir identificando y viendo cuál es el análisis de tendencia en particular, la distribución de los análisis estadísticos y reportes mensuales de aviso de alertas o la identificación de brechas y qué tan críticas pueden ser esas brechas, el análisis e investigación de las áreas problemas, ¿cierto?, la determinación e implementación de acciones correctivas, y aquí es donde aparece nuevamente, ¿cierto?, el diagrama de lo que es la confiabilidad operacional, donde ustedes tienen que estar identificando, oye, ¿dónde está fallando? ¿La confiabilidad humana, la confiabilidad de proceso, la confiabilidad de equipo, o tenemos dificultades en lo que es la mantenibilidad? Teniendo esos 4 conceptos siempre presentes, ¿ya?, que son la base de la integridad operacional, ustedes van a poder identificar cuáles son las acciones de corrección que tienen que hacer frente a este análisis y esta tendencia en los datos de la ejecución y del comportamiento del mantenimiento. Entonces, está la determinación e implementación de acciones correctivas, el monitoreo de las acciones correctivas, y seguimos cerrando el ciclo correspondiente. Consultas. Carlos Cortés. No, ninguno, profe. ¿No? Pablo. Pablo Fournier. Tampoco, profe. ¿Algo? ¿Les queda claro el tema o no quieren hablar? Pablo. Pablo. Yo lo tengo claro, profe. ¿Sí? Sí. Máximo Sí, López. sí. Gracias, Pablo. Máximo. Oye, el Máximo López, no sé si estará en chat, pero el Máximo también lo llamaba en la mañana y no me contestó ninguna. Ahora parece que él se pone presente y se va. Máximo. Javiera. No, profe, todo bien. Ninguna crítica, ninguna consulta, ninguna duda, todo. Todo claro. ¿Sí? Sí. Rocío. No, profesor, ninguna duda. Elmo Vegaso. No, profe, todo bien, gracias. Mi última opción, no sé si está Carlos Pelayo. Carlos Pelayo es crítico. Profe, ¿Está Carlos? soy yo. Está ahí, que Pelayo es segundo nombre. Ah, perdón, disculpa. Pero no se preocupe. Está bien. No, es que cuando hice la práctica me tocó ver más o menos esto. Entonces más o menos cacho algo. O sea, sé cómo ese ciclo de programa lo vi cuando hacían los lunes. No, todas las mañanas se hacía y los lunes la reunión
de todo el personal y se hablaba de los avances y las metas para la semana y para el mes. Entonces Ya. vi cómo funcionaba eso y un compañero que se encargaba de eso, a veces veía cómo, qué era lo que hacía, y efectivamente llevaba un programa, se comunicaba con los otros trabajadores, con las otras operaciones en diversas bases, y llevaba, claro, un registro estadístico, y también llevaban con eso controlaban los KPI y otros indicadores. Eso. Ok. Como les digo, este es un programa particularmente que aplica la TAM, que no se diferencia mucho de otros programas, pero tiene la particularidad de que la TAM es bien rigurosa, ¿cierto?, en la aplicación de estos sistemas de confiabilidad y en general en lo que es el mantenimiento, dado lo crítico de sus procesos. Quiero reiterar y señalar, y no me canso tampoco de contarles la historia, ¿cierto?, de lo que es Aeroperú, en que Aeroperú, producto de la mala aplicación de un procedimiento de mantenimiento, ellos dejaron una wincha aisladora en un tubo pitot, y al dejar esa wincha aisladora en un tubo pitot, quien opera, una vez que levanta vuelo y el operador necesita hacer controles de altura, no tiene el instrumento para hacer el control de altura y terminó en un trágico choque donde fallecieron más de 300 personas. ¿Ya? Y con todas las consecuencias, hoy día creo que ustedes ya no han escuchado nunca, está el Latam Perú, pero hoy día no hay Aeroperú, desapareció la empresa y murieron 300 personas, terminó la historia para 300 personas, drama para 300 familias, más todas las familias que tuvieron que se ven involucradas por las pérdidas de empleo también de quizás cuánta gente. Todo un tema social y económico. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Gracias, Carlos. Acciones del área de confiabilidad e identificar los sistemas de las aeronaves que presentan un aumento en las fallas reportadas. Aquí el jackknife, ¿no? El jackknife donde uno está haciendo, ¿cierto? En el jackknife es un diagrama que a mí me permite estar controlando las fallas por la vía de lo que es el tiempo medio entre fallas, el MTBF, y también lo que es el tiempo medio de reparación, ¿ya? Lo que me da lugar, ¿cierto?, a que yo tenga algunos tipos de fallas que son las neutras, que están en el cuadrante inferior a mano izquierda. Después, posteriormente, tengo un cuadrante inferior a mano derecha, en que me dan las fallas crónicas asociadas a fallas que ocurren de manera frecuente. En el cuadrante superior a mano derecha están las más críticas, que son las fallas crónicas y agudas, y en el cuadrante superior a mano izquierda están las fallas agudas, es decir, aquellas fallas que tienen un alto tiempo medio de reparación. Entonces, el jackknife me permite identificar aquellos sistemas y me permite analizar las fallas que se están generando y que se están reportando y produciendo un deterioro en lo que es la confiabilidad de la flota, ¿ya? Por lo tanto, uno de los aspectos que uno tiene que estar es identificando y tratando esas fallas. Muchas veces, ¿qué es lo que significa? Que yo tengo que hacer cambios de componentes, tengo que hacer algún tipo de mantención que a mí me permita mejorar el tema de estas fallas crónicas, o tengo que mejorar los sistemas de mantención a objeto de que estas fallas agudas no se me repitan. Es decir, tengo que incorporar infraestructura, herramientas de mantenimiento de mejor condición o gente más capacitada. O sea, después, nuevamente, ¿cierto?, el tema relacionado con confiabilidad humana, confiabilidad de proceso, confiabilidad de equipo y mantenibilidad empieza a hacerme sentido, luego de todos los análisis que puedo hacer por el Ichikawa, el jackknife o todas las herramientas que uno pudiera conocer desde lo que es la ingeniería de mantenimiento. Asegurar la confiabilidad de aquellos componentes que tienen como proceso mantenimiento primario el monitoreo por condición o el OCM, ¿ya? Que es lo mismo que monitoreo a condición, ¿ya? Entonces, esto está muy relacionado con la pregunta
número 6 que ustedes tienen que preparar y probablemente tengan que dar respuesta, ¿cierto?, en el certamen número 2. Quiero insistir en eso. Pregunta número 6 del RCM. Asegurar confiabilidad de aquellos componentes que tienen como proceso mantenimiento primario el monitoreo o el mantenimiento a condición. Asesorar a requerimientos, apoyo a áreas técnicas, reuniones. En esto, ¿cierto?, las acciones del área de confiabilidad tienen que ir asociadas también a estas áreas de apoyo que vamos a ver en la clase siguiente. ¿Por qué? Porque ellos deben considerar las áreas de apoyo para su accionar y para su forma como empiezan a contribuir con el mantenimiento, es que tienen que mirar los requerimientos de confiabilidad. Un caso emblemático, y que podría ser inclusive hasta una buena pregunta de certamen, ¿cómo el área de alimentación de una empresa podría influir en la confiabilidad? En el caso particular, el área, el área de alimentación que está asociado a algunos contratos que llevan las empresas, podía influir en el nivel de confiabilidad humana para lo que es la confiabilidad operacional de un avión. Podría ser una buena pregunta también de análisis para un certamen. Pero que la próxima clase vamos a hacer a lo mejor cuando ya estemos cerrando y cuando estemos filosofando, porque la próxima clase vamos a cerrar el curso en la mañana, y en la tarde lo que vamos a hacer es alguna reflexión y dar respuesta a consultas, y ahí vamos a hacer a lo mejor el análisis de cómo, ¿cierto?, el área de alimentación puede influir en lo que es la confiabilidad operacional de un avión. Imagínense, quienes alimentan, ¿cierto?, a los mantenedores o a los operadores, los operadores de un avión, que son en definitiva toda la tripulación y los pilotos particularmente, podrían influir en lo que es la confiabilidad operacional de un avión. Entonces, asesorar a requerimiento a estas áreas de apoyo, ¿cierto? Apoyar a áreas técnicas o áreas de apoyo en reuniones mensuales del Comité de Confiabilidad, asesorar a requerimiento y apoyo a lo que son las operaciones. Emisión de informes de confiabilidad por flota, por filial, a la autoridad, a la Dirección General de Aeronáutica, que también tienen que ver, ¿cierto?, con este tema de los Maintenance Steering Group acá en Chile. A los niveles de gestión de empresa y la mantención de los diferentes informes vía intranet. Análisis continuo del sistema, detectar y orientar hacia la mejora, hacia la mejora en las prácticas utilizadas por el mantenimiento. Aquí, normalmente las empresas de aviación desarrollan también una serie de análisis y estudios de benchmark, ¿ya? El benchmark tiene que ver con el conocimiento de las mejores prácticas relacionadas tanto en la operación y el mantenimiento de aviones, ¿ya? Y también de otras instalaciones relacionadas con la industria aeronáutica. Orientar las acciones de mantenimiento hacia un mantenimiento preventivo efectivo. Si ustedes se fijan, nosotros muchas de las actividades de mantenimiento tenemos que orientarla también hacia lo que es el mantenimiento del tipo predictivo efectivo, que son parte de lo que son las recomendaciones, ¿cierto?, que nos hace el RCM y los distintos grupos y filosofías de los Maintain Steering Group, que nosotros tenemos que impulsar fuertemente todo lo que es mantención de la industria de aviación y particularmente de los aviones hacia lo que es el tema del RCM. Orientar a mejorar la confiabilidad en el suministro de repuestos. La confiabilidad tiene relación, ¿cierto?, con la probabilidad también de falla de los repuestos, es decir, que yo tenga los repuestos de calidad en la oportunidad que corresponda, y cuando estamos hablando de repuestos de calidad significa que la confiabilidad inherente tiene que ser la adecuada, y recuerden que la confiabilidad inherente depende de los materiales de fabricación, de los procesos de fabricación,
del transporte y del almacenaje de estos repuestos, ¿ya? Muchas veces la confiabilidad inherente de un repuesto se pierde durante el almacenaje, durante el proceso de transporte o durante el proceso de instalación del repuesto propiamente tal. Alertar la ocurrencia de fallas repetitivas y prevención de la probabilidad de una nueva ocurrencia. Bueno, eso es parte de la gestión de control que tiene que estar haciendo ingeniería de confiabilidad y que es parte del rol también de la ingeniería de mantenimiento. Disminuir los efectos del impacto producido a los clientes por la falta de puntualidad. Es decir, el mantenimiento y la mantenibilidad son parte de la confiabilidad. Y la confiabilidad, evidentemente, es un aspecto que pega fuerte, sobre todo en lo que es el prestigio, ¿m? Y en aspectos, inclusive en aspectos de carácter legal, que pudieran tener, donde pudieran estar involucradas las aerolíneas, porque muchas veces las aerolíneas por atraso se ven expuestas a demandas y a serie de problemas producto de esta falta de puntualidad. Por lo tanto, la confiabilidad de los procesos que están asociados a lo que es el avión propiamente tal y los procesos relacionados con mantenibilidad del avión pegan fuertemente en esta falta de puntualidad. ¿Qué significa, cierto? Significa que yo tengo que tener un sistema permanentemente de vigilancia y análisis continuo en relación a lo que son los procesos de operación y mantención en lo que es la industria de la aviación, y particularmente lo que busca la TAM. La TAM dice que en futuros cercanos, pero ya esto lo tienen hace bastante tiempo, introducir herramientas y sistemas como computacionales, RCM, análisis de Weibull, simulaciones de Monte Carlo. El RCM ya es una herramienta que está incorporada en la TAM, y el análisis de Weibull en todos los sistemas mecánicos hoy en día es una aplicación de las más comunes. Producir información en tiempo real, que también hoy día existe, incrementar la capacidad de análisis de falla y predicción. Yo creo que esto es bueno, inclusive particularmente este es parte del programa de la TAM, que todavía está vigente, pero esto es bueno tomarlo para otro tipo de industria. Hay otro tipo de industria que hoy día están lejos de estar considerando estos conceptos dentro de lo que es la mejora y la proyección del mantenimiento. Y esto es bueno que ustedes, si van a ser los futuros ingenieros de mantención o los futuros gerentes de mantenimiento, que tengan estos conceptos presentes, como el incrementar la capacidad de análisis de falla y predicción, accionar la rápida corrección de eventos que afectan la confiabilidad, orientar hacia las mejores prácticas de mantenimiento, modificar los planes de mantenimiento y ampliar los canales de información para la gestión de recuperación de garantía. Eso es parte también de las labores que tiene el programa de confiabilidad que ha desplegado la TAM durante bastante tiempo. ¿Consultas hasta acá? Carlos, ¿está ahí? Profe, ¿el Dígame. análisis de Monte Carlo qué es exactamente? El análisis de Monte Carlo es un análisis fundamentalmente matemático y de ciertos modelos orientados a la optimización, ¿ya? Se estudia, no sé si ustedes tienen el ramo de investigación de operaciones hoy día o no, donde se ven una serie de modelos de optimización. Pero lo que busca uno es optimizar el análisis de Monte Carlo, que lo que busca fundamentalmente optimizar tiempos de operación. ¿Esto es como operaciones logísticas? ¿O nada Puede que ver? aplicarse en logística Ah, ok. y también en los en los procesos de mantenimiento y en las operaciones también son problemas, como te digo, que se orientan, es un método de resolución de problemas y es un método de resolución a través de modelamientos matemáticos, ¿ya? Para la optimización del uso de los tiempos fundamentalmente, ¿ya?
optimización de recursos. Gracias, profe. Fundamento, a ver, FIO, Fundamento de Investigación de Operaciones. No existe ese ramo hoy día. Carlos. Parece que no, yo no lo he visto en la malla ni en los electivos. Me suena Ya. más un ramo como de los industriales. Claro, Yo creo que lo más cercano es operación y control de operaciones logísticas, me da la impresión que es como lo más cercano. El fundamento de investigación de operaciones nos enseñaban en su tiempo una serie de técnicas muy similares a las de Monte Carlo, pero son modelos que a uno le permite estar optimizando con condiciones de contorno, bajo una serie de condiciones uno busca las mejores, que tiene que ver también con teoría de colas y cosas por el estilo. ¿Ya? Cómo va optimizando las operaciones, y pueden ser las operaciones industriales, logísticas. ¿Ya? Es un tema que vale la pena explorar, pero cuando los tiempos lo permitan. Rocío Vial, Sí, profe. ¿alguna consulta? No por el momento. Es que ya no nos quedan momentos ya, por Rocío. Ajá. Quizás por las fechas podría ser que tengo como una confusión con el tema de la tarea 4. ¿Para cuándo quedará? La tarea 4, dejémosla, si les parece, terminando el certamen, no sé si 1 o 2 días que me lo entreguen, pero de todas maneras revísenla. ¿Ya? No les quiero poner presión en cuanto a fechas de tiempo y todo eso yo. ¿Ya? Ya, porque el certamen sería el 29, si no me equivoco, ¿no? 2 semanas. A ver, recuerden que el certamen ¿para cuándo estaba originalmente? Para el 29, y lo estamos corriendo una semana. Porque el 29 es la próxima clase, po, y no es para la próxima clase. Las clases, el semestre está terminando el día 14 de agosto. Originalmente el certamen estaba para el 29. Lo corremos una semana. Ah, ok. Profe, finalmente el certamen estaba para hoy día. Para hoy O eso día. tengo yo en mi calendario, sí. Eso sale igual en el calendario que está en el aula. Ya. Yo estoy si ustedes me dicen hoy día, yo prácticamente terminé con todo el material quedan algunos complementos entonces yo estaría en condiciones, si ustedes así lo quieren, pero yo vería el tema de, a ver, si estaba para hoy día debiera ser el 29, pero yo impulsaría que el certamen lo hagamos a la semana siguiente. La primera semana de agosto. La primera semana de agosto. O sea, por mí yo estaría bien, yo estaría bien, pero no sé si todos, porque no sé. Eso es lo que yo tenía por lo menos proyectado. La primera semana de agosto era la que tenía proyectada yo del certamen. Bueno, luego de estas vacaciones que nos aparecieron extraordinarias. Dejémosla en esa fecha. Si alguien tiene inconveniente, que me lo manifieste durante estos días. ¿Ok? Listo, ¿no? El silencio otorga. La primera semana de agosto que haría el certamen, Rocío. Ok, profesor. Sí, esa era mi duda, porque antes estaba para el 22, después lo moví Ya. para el 29 y eso. Ya, sería para la primera semana de agosto. Pablo Fournier, Miércoles igual, ¿alguna duda? ¿cierto? ¿Ah? Miércoles igual, ¿cierto? El Miércoles, 5. sí. Ya. Condiciones similares al certamen pasado.
donde no van a tener tampoco el tema tiempo, también trabájenlo con toda tranquilidad. Pablo Fournier. Bien, profe. Sí, Bien. no me incomoda la primera semana de mayo. Ok, listo. Javiera. Sí, profe, yo tenía una duda, como este modelo de confiabilidad de la TAM, como, ¿puede ser como aplicado a otro tipo de industria? Perfectamente. Sí, aquí básicamente la TAM lo que muestra es una serie de mejores prácticas, pero puede ser aplicado perfectamente a otras industrias, entendiendo que la TAM inclusive tiene muy buenas prácticas. Por eso que yo les señalaba, extrapolarlo a otras industrias me parece perfecto. Inclusive en algunos casos, en otras industrias, todas las buenas prácticas de la TAM pueden ser exageradas. Entonces ahí es donde uno tiene que evaluar cuál es el nivel de confiabilidad operacional que requiere esa industria, dado el contexto operacional y los procesos correspondientes. ¿Ok? Gracias, profe. ¿Ya? Carlos, ¿estáis? Profe, yo estoy claro. Sí, ¿Listo? sí. Gracias, profe. ¿Alguna otra consulta, inquietud? Estamos en las 15 horas con 31 minutos y yo voy a ir a ver ahora qué va a pasar con mi 10%. Éxito, profe. Gracias. Que Ya, estén profe, que bien, le vaya bien. cuídense. Que esté muy Chao, bien. Chao, profe. chao, que estén muy bien. Chao, profesor, gracias. Chao, Paula.